150 razones por las que soy católico. Presentando 300 evidencias bíblicas que favorecen al catolicismo. 1. La mejor. Estoy convencido de que la Iglesia Católica se adhiere mucho más íntimamente a toda la información bíblica. Ofrece el único panorama coherente de la historia del cristianismo, como la tradición cristiana y apostólica, y que posee la más profunda y sublime moralidad, espiritualidad, ética social y filosofía cristiana. 2. Razón alternativa. Soy católico porque sinceramente creo que, por virtud de tanta evidencia acumulativa, el catolicismo es verdadero, y que la Iglesia Católica es la Iglesia visible que Jesús divinamente estableció, en la cual ni los poderes del infierno podrán prevalecer. Mt 16:18. Por tanto, posee una autoridad a la cual, como obligación cristiana, debo someterme. 3. Segunda alternativa. Abandoné el protestantismo porque estaba seriamente defectuoso en su interpretación de la Biblia. Como sola fe y muchas otras doctrinas católicas ver evidencias más abajo. Inconsistentemente selectivo en sus varias ideas de tradiciones católicas, como el canon de la Biblia, era inadecuado en su eclesiología, le faltaba un panorama sensible de historia cristiana, como sola escritura. Su relatividad moral, como en la contracepción, divorcio, y antibíblicamente. Cismático, anarquista y relativista. No creo que el protestantismo sea tan malo, sino que estos son algunos de los defectos principales que eventualmente vi como algo fatal a la teoría del protestantismo, comparándolo con el catolicismo. Todo católico debe considerar como cristianos a todos los protestantes bautizados, nicenos y calcedonios. 4. El catolicismo no está formalmente dividido ni es sectario. JN 17, 20-23, Rom 16-17, 1 Sioar 1, 10-13. 5. La unidad católica hace que el cristianismo y Jesús sean creíbles para el mundo. JN 17:23. 6. A causa de su visión completamente cristiana y sobrenatural, el catolicismo mitiga la secularización y el humanismo. 7. El catolicismo evita el individualismo antibíblico que debilita a la comunidad cristiana. Ver 1 Sioar 12, 25-26. 8. El catolicismo evita el relativismo teológico por medio de la certitud dogmática y la centralidad del papado. 9. El catolicismo evita la anarquía eclesiástica. Uno simplemente no puede brincarse de una denominación a otra cuando se lleva a cabo alguna medida disciplinaria o censura. 10. El catolicismo formalmente, aunque, tristemente, no siempre en la práctica, previene el relativismo teológico que conduce a las incertidumbres de los laicos dentro del sistema protestante. 11. El catolicismo rechaza a la Iglesia de Estado, lo que ha conducido a que los gobiernos dominen el cristianismo en lugar de que sea al revés. 12. Las iglesias de Estado protestantes influyeron grandemente el inicio del nacionalismo, lo que vino a mitigar la igualdad universal y el universalismo cristiano, como el catolicismo. 13. El cristianismo católico unido, antes del siglo XVI. No había sido invadido por las trágicas guerras religiosas, las que a su vez condujeron a la Iluminación, en donde el hombre rechazaba la hipocresía de las guerras que se daban dentro del cristianismo y decidieron en ser indiferentes a la religión en vez de que la permitieran guiar sus vidas. 14. El catolicismo mantiene los elementos del misterio religioso, lo sobrenatural y sagrado que hay en el cristianismo, por tanto, se opone a sí mismo al secularismo, donde el campo de lo religioso en la vida de todos es grandemente limitado. 15. El individualismo protestante condujo a que el cristianismo fuera algo privado. A causa de ello, el cristianismo es respetado muy poco tanto en la vida social como política, dejando el campo público vacío de la influencia cristiana. 16. La falsa dicotomía secular-iglesia contra el mundo ha conducido a ortodoxos cristianos, en todas partes, a alejarse del campo político, dejando un vacío que se llena de gente pagana, cínica, sin escrúpulos y sedientas de poder. El catolicismo ofrece un enmarque para dirigirse con responsabilidad cívica al Estado. 17. El protestantismo se inclina demasiado a tradiciones de hombres. Cada denominación proviene de la visión de un fundador. Tan pronto como dos o más de estos se contradicen entre sí, el error se hace necesariamente presente. 18. Las iglesias protestantes, especialmente evangélicas, son frecuentemente culpables de colocar muy alto a sus pastores. En efecto, cada pastor se convierte en un papa en hasta ciertos grados, algunos son superpapas. A causa de esto, las congregaciones evangélicas experimentan muy frecuentemente una crisis o separación cuando el pastor se aleja de allí, lo que prueba que la filosofía de ellos está centrada en el hombre en lugar de estar centrada en Dios.
19. Dado a una falta de verdadera autoridad y de una estructura dogmática, el protestantismo está trágicamente vulnerable al espíritu de los tiempos y a lo que está de moda en cuestiones morales. 20. El catolicismo retiene la sucesión apostólica, que es necesaria para conocer cuál es la verdadera tradición apostólica cristiana. La sucesión apostólica era el criterio para conocer la verdad cristiana que fue usada por los primeros cristianos. 21. Muchos protestantes tienen una visión muy limitada de la historia cristiana en general, especialmente de los años 313, la conversión de Constantino, a 1517. El arribo de Martín Lutero. Esta ignorancia y hostilidad hacia la tradición católica conduce al relativismo teológico, al anticatolicismo y a un constante e innecesario proceso de reinventar la historia. 22. Desde su nacimiento, el protestantismo era anticatólico y aún lo es hoy día, especialmente el evangelicalismo. Obviamente esto no está bien y tampoco es bíblico si el catolicismo en efecto es cristiano, porque si no lo es lógicamente, tampoco lo es el protestantismo que heredó del catolicismo el volumen de su teología. La Iglesia Católica, por otro lado, no es antiprotestante. 23. La Iglesia Católica acepta la autoridad de los grandes concilios ecuménicos, ver, por ejemplo, Hechos 15, que definieron y desarrollaron la doctrina cristiana, mucho de lo que el protestantismo también acepta. 24. La mayoría de los protestantes no tienen obispos, un oficio cristiano que es bíblico, 1 Tim 3, 1, 2, y que ha existido desde el principio de la historia y tradición cristiana. 25. El protestantismo no tiene forma alguna de resolver asuntos doctrinales en carácter definitivo. Lo mejor pueden hacer es que el protestante individual solo puede hacer cuentas de cuántos eruditos protestantes, comentadores, etc., toman esta o aquella postura con relación a la doctrina X, Y o Z. Entre ellos no existe ninguna tradición protestante unificada. 26. El protestantismo apareció en 1517, en la historia del cristianismo es algo tardío, por tanto. No puede ser ninguna restauración del cristianismo puro y primitivo ya que esto es excluido por el hecho de que es absurdamente tardío en su aparición. El cristianismo debe tener una continuidad histórica o, de otra forma, no es cristianismo. El protestantismo, hablando histórica y doctrinalmente, es un parásito del catolicismo. 27. La idea protestante de la Iglesia invisible es también una novedad en la historia del cristianismo y ajena a la Biblia. Mt 5:14, 16-18, por tanto, esta idea es falsa. 28. Cuando los teólogos protestantes se refieren al cristianismo primitivo, como cuando refutan a las sectas, ellos dicen la Iglesia enseñó que, ya que en ese entonces estaba unificada. Pero cuando se refieren al tiempo presente, ellos instintivamente e inconsistentemente evitan tal terminología puesto que la autoridad universal para enseñar la doctrina reside solo en la Iglesia Católica. 29. La norma protestante de interpretación privada ha creado un medio social en donde, por lo regular, sectas centradas en el ser humano como los Testigos de Jehová, mormones y ciencia cristiana han aparecido. La mismísima idea de que uno puede empezar una iglesia es desde su centro una idea protestante. 30. La carencia a una autoridad definitiva de enseñanza cristiana, como el magisterio de la Iglesia Católica. En el protestantismo hace que muchos protestantes individuales piensen que tienen una línea de comunicación abierta con Dios sin importarles toda la tradición e historia cristiana de la exégesis bíblica. Una mentalidad de la Biblia, el Espíritu Santo y yo. Tal tipo de gente es, teológicamente, mal educada, incapaz de aprender, les falta humildad y no tienen motivo alguno para hacer presuntas declaraciones infalibles sobre la naturaleza del cristianismo. 31. Las técnicas de evangelización del evangelicalismo son frecuentemente maniobras y manipulaciones. Verdaderamente no son estas técnicas derivadas de la Biblia. Algunas, hasta cierto grado, parecen lavados de cerebro. 32. El evangelio predicado por muchos evangélicos y ministros protestantes es uno que está mutilado y abreviado. Es individualista placentero al oído. Es, en efecto, una simple aseguranza contra el fuego más bien que el evangelio bíblico proclamado por los apóstoles. 33. El evangelicalismo frecuentemente separa el profundo y transformador arrepentimiento y discipulado radical de su mensaje del evangelio. 34. La ausencia en el protestantismo de la idea del sometimiento a la autoridad espiritual se ha estado infiltrando al campo cívico, donde las ideas de libertad, derechos y opciones personales ahora predominan hasta cierto grado que se ha desatendido la obligación cívica, vida comunitaria y disciplina con una trágica negligencia para el daño de una sociedad saludable. 35. El catolicismo mantiene el sentido de lo sagrado, lo sublime, lo santo y hermoso en la espiritualidad.
Se han preservado las ideas de altar y espacios sagrados. Muchas iglesias protestantes no son más que edificios estructurados como salas de reuniones, gimnasios o graneros. La mayoría de los hogares protestantes están más estéticamente formados que sus propias iglesias. De la misma manera, los protestantes son frecuentemente adictos a la mediocridad en su valoración al arte, música, arquitectura, drama, imaginación, etc. 36. El protestantismo ha descuidado grandemente el lugar de la liturgia en el culto de adoración, con claras excepciones en el anglicanismo y luteranismo. Esta es la forma que los cristianos han adorado a través de los siglos y, por tanto, no puede ser fácilmente ignorado. 37. El protestantismo tiende en oponer materia y espíritu, favoreciendo a este último. Sobre esto, es de alguna forma gnóstico o docético. 38. El catolicismo mantiene el principio de la encarnación, donde Jesús toma carne y eleva a la carne y materia a nuevos horizontes espirituales. 39. El protestantismo limita grandemente, o no cree, en el sacramentalismo, que es, simplemente, la extensión del principio de la encarnación y la creencia de que la materia puede transmitir la gracia. Algunas sectas, como los bautistas y muchos pentecostales, rechazan todos los sacramentos. 40. La excesiva desconfianza de los protestantes respecto a la carnalidad, frecuentemente conduce a, en el evangelicalismo o fundamentalismos, a un absurdo legalismo, prohibición de bailes, bebidas, naipes, música rock, etc. 41. Muchos protestantes tienden en separar la vida en categorías, espirituales y carnales, como si Dios no fuera Señor de todo en lo que hay vida. A ellos se les olvida que todos los esfuerzos que no son pecadores son, a final de cuentas, espirituales. 42. El protestantismo ha removido a la Eucaristía del centro y enfoque de los servicios de adoración cristiano. Algunos protestantes observan la Eucaristía cada mes o cada 3 meses. Esto va en contra de la tradición de la Iglesia primitiva. 43. La mayoría de los protestantes consideran a la Eucaristía como un símbolo. Esto es contrario a la tradición cristiana universal hasta el año 1517, y la Biblia, MT 26, 26-8, JN 6, 47-63, 1 Sioar 10. 14-22, 11, 23-30, que han enseñado la presencia real. Este es otro ejemplo de la antipatía a la materia. 44. Contrario a la tradición cristiana y a la Biblia, el protestantismo tácitamente ha dejado de considerar al matrimonio como sacramento. MT 19, 4-5, 1 Sioar 7. 14,39, IF 5, 25-33. 45. Contrario a la tradición cristiana y a la Biblia, el protestantismo ha abolido el sacerdocio, MT 18-18, y el sacramento de la ordenación, HCHS 6-6, 14-22. 1 Tim 4-14, 2 Tim 1-6. 46. El catolicismo mantiene la enseñanza paulina de la eficacia espiritual de un clero célibe, ver MT 19-12, 1 Sioar 7, 8,27,32-3. 47. Contrario a la tradición cristiana y a la Biblia, el protestantismo ha rechazado el sacramento de la confirmación, HCHS 8-18, F6, 2-4. 48. Contrario a la tradición cristiana y a la Biblia, muchos protestantes han negado el bautismo de infantes y de niños, HCHS 2, 38-9, 16, 15,33. 18-8. Compare con 11-14, 1 Sioar 1-16, Col 2, 11-12. El protestantismo se encuentra dividido en 5 campos sobre la cuestión del bautismo. 49. Contrario a la tradición cristiana y a la Biblia, la gran mayoría de protestantes niegan la regeneración bautismal, ver MC 16-16, JN 3-5, HCHS 2-38. 22-16, Rom 6, 3-4, 1 Sioar 6-11, Tito 3-5. 50. Contrario a la tradición cristiana y a la Biblia, los protestantes han rechazado el sacramento de la unción de los enfermos, extrema unción o últimos sacramentos, ver MC 6-13, 1 Sioar 12. 9,30, Estgo 5, 14-15. 51. Contrario a la tradición cristiana y a la Biblia, el protestantismo niega la indisolubilidad del matrimonio sacramental y permite el divorcio, Gen 224, Mal 2, 14-16. MT 532, 19, 6,9, MC 10, 11-12, LC 16-18, ROM 7, 2-3, 1 Sioar 7, 10-14,39.
52. Contrario a la tradición cristiana y a la Biblia, el protestantismo no cree que la propagación es el propósito y beneficio principal del matrimonio. No forma parte en los votos protestantes como lo hace en los votos del matrimonio católico, Gen 1 28, 28, 3, Salmos 107, 38, 127, 3-5. 53. El protestantismo aprueba la anticoncepción en desafío de la tradición cristiana universal, católica, ortodoxa y protestante, hasta 1930 cuando los anglicanos empezaron a permitirla, y al hacer esto, también desafían a la Biblia, Gen 38, 8-10, 41 horas y 52 minutos, Ex 23, 25-6, Lev 26, 9, DT 7-14. Ruth 4:13, LC 1, 24-5. Hoy día, solamente el catolicismo mantiene la antigua tradición contra la mentalidad anticonceptiva. 54. Contrario a la tradición cristiana universal, hasta recientemente, en algún tiempo del año 1930, y contrario a la Biblia, el protestantismo, principalmente los liberales, ha aceptado el aborto como una opción moral. Iberex 20:13, Job 31 horas y 15 minutos, Salmos 139, 13-16, Is 44, 2, 49, 5, Geruna 5, 2:34, LC 1. 15,41, Rom 13, 9-10. 55. El protestantismo, especialmente las denominaciones liberales, permiten clero femenino, en el anglicanismo permiten mujeres obispos, lo que es contrario a la tradición cristiana. Incluyendo teología tradicional protestante, y contrario a la Biblia, MT 10, 1-4, 1 Tim 2, 11-15, 3, 1-12, Tito 1-6. 56. Entre más y más, el protestantismo está formalmente y oficialmente comprometiéndose con el feminismo radical que niega los lugares del hombre y la mujer que la Biblia les da, Gen 2. 18-23, 1 Sioar 11, 3-10, y que ha sido mantenida por la tradición cristiana, con diferentes papeles pero la misma dignidad. 57. Contrario a la tradición cristiana y a la Biblia, el protestantismo también está negando, con una frecuencia que aumenta cada vez más, el señorío del esposo en el matrimonio, que esto está basado en la Trinidad, ver 1 Sioar 11:3, y F5, 22-33, Col 3, 18-19, 1 Pedro 3, 1-2. Esto también está basado en una relación de igualdad, 1 Sioar 11, 11-12, Gal 3:28, y F5:21. 58. El protestantismo liberal, principalmente entre los anglicanos, ha ordenado como pastores a homosexuales activos y ha bendecido sus matrimonios. Ha enseñado que la homosexualidad es meramente un estilo de vida alternativo e involuntario. Esto es contrario a la tradición cristiana universal tal y como lo enseña la Biblia, Gen 19, 4-25, Rom 1, 18-27, 1 Sioar 6-9. El catolicismo mantiene una firme moralidad tradicional. 59. El protestantismo liberal y el evangelicalismo, entre más y más, han aceptado métodos del alto criticismo en la interpretación de la Biblia que ha conducido a la tradicional reverencia cristiana de la Escritura y la rebaja al grado de un documento humano y falible en daño a su esencia divina e infalible. 60. Muchos protestantes liberales han desechado muchas doctrinas fundamentales del cristianismo como la encarnación, la resurrección corporal de Cristo, la Trinidad, pecado original, infierno, la existencia del diablo, milagros, etc. 61. Anteriormente los fundadores del protestantismo negaron, y hoy los calvinistas niegan, la realidad del libre albedrío humano. El libro favorito de Lutero era su propio libro titulado Bondage of the Will, esclavitud de la voluntad. Esto es contrario a la constante enseñanza de la Biblia, tradición cristiana y al sentido común. 62. El protestantismo clásico tiene una visión deficiente respecto a la caída del hombre, pecado original, creyendo que el resultado fue una total corrupción. De acuerdo con Lutero, Zwinglio y Calvino, el ser humano solo podía hacer el mal y que no tenía libertad de voluntad para hacer el bien, por tanto, ahora tiene una naturaleza de pecado. El catolicismo, por otro lado, cree que, en una forma misteriosa, el ser humano coopera con la gracia de Dios, que es lo que siempre precede toda buena acción. En el catolicismo, la naturaleza del hombre aún mantiene mucho que tiene a bien, aunque está propenso a pecar, concupiscencia. 63. El protestantismo clásico, especialmente el calvinismo, hace a Dios el autor del mal.
De acuerdo con esto, Dios supuestamente conduce al hombre a que haga el mal y que viole sus preceptos sin que tenga la libertad para evitarlo. Esto es blasfemo y convierte a Dios en un demonio. 64. Con lo anterior, el hombre no tiene libre albedrío. En el protestantismo clásico, y en la enseñanza calvinista, Dios predestina al hombre a condenarse en el infierno, sin que el hombre nada pueda hacer, sea bueno o sea malo. 65. El protestantismo clásico, y el calvinismo, falsamente enseña que Jesús murió solo por los elegidos, los que van a ir al cielo. 66. Dado a su falsa noción del pecado original, el protestantismo clásico, especialmente Lutero, y el calvinismo, niegan la eficacia y la capacidad de la razón humana para que hasta cierto grado conozca a Dios. Ambas partes están de acuerdo que la revelación y la gracia son también necesarias, y que la razón se opone a Dios y a la fe. Esto es contrario a la tradición cristiana y a la Biblia, MC 12:28, LC 10:27, JN 20, 24-9, HCHS 1:3, 17. 2,17,22-34, 19:8. Hoy día los mejores apologistas protestantes simplemente recurren a la heredad católica de Santo Tomás de Aquino, San Agustín y muchos otros grandes pensadores. 67. El protestantismo pentecostal o carismático pone un gran énfasis en la experiencia religiosa sin balancearla adecuadamente con la razón, la Biblia y la tradición, incluyendo la autoridad de la Iglesia para pronunciar sobre la validez de revelaciones privadas. 68. Otros protestantes, muchos bautistas por ejemplo, niegan que los dones espirituales están hoy día presentes. Supuestamente terminaron con los apóstoles. 69. El protestantismo tiene contradictorias ideas de lo que es el gobierno eclesial, o eclesiología, episcopal, presbiterial, congregacional o ninguna autoridad, por tanto es imposible la disciplina, la unidad y el orden. Algunas sectas llegan a declarar que tienen apóstoles o profetas entre ellos, con todos los abusos de la autoridad que resulta de esto. 70. El protestantismo, ISP. Evangelicalismo, tiene una desmedida fascinación por el fin del mundo y esto ha conducido a creaciones de antibíblicas cronologías que predicen a dicho fin. MT 24, 30-44. 25 horas y 13 minutos. LC 12, 39-40, creando, también, mucha tragedia humana entre aquellos que creen y se adhieren a tales falsas profecías. 71. El gran énfasis del evangelicalismo sobre el inminente fin del mundo ha creado, con mucha frecuencia, una mentalidad de descuido, que ha resultado dañoso para las sensibilidades sociales, políticas, éticas y económicas de aquí en la tierra. 72. El pensamiento protestante tiene las características de ser dichotomos, es decir, separa las ideas en campos más o menos exclusivos y mutuamente hostiles, cuando que, de hecho, muchas de las bifurcaciones son más bien complementarias que contradictorias. El protestantismo adopta el tomas esto o lo otro mientras que el catolicismo toma esto y lo otro. Siguen varios ejemplos. 73. El protestantismo pone a la palabra, Biblia, predicación, contra los sacramentos. 74. El protestantismo acepta la devoción interior y está en contra de la liturgia. 75. El protestantismo opone culto espontáneo a oraciones formuladas. 76. El protestantismo separa la Biblia de la Iglesia. 77. El protestantismo crea una falsa dicotomía de Biblia contra tradición. 78. El protestantismo pone a la tradición contra el Espíritu Santo. 79. El protestantismo considera como contradictoria la autoridad eclesial y la libertad de conciencia. 80. El protestantismo, ISP. Lutero, coloca al Antiguo Testamento en contra del Nuevo Testamento aunque el mismo Jesús nunca hiciera esto. MT 5, 17-19, MC 7, 8-11, LC 24. 27,44, JN 5, 45-47. 81. Sobre estas mismas bases, que no son bíblicas, el protestantismo opone la ley a la gracia. 82. El protestantismo crea una falsa separación entre el simbolismo y la realidad sacramental, por bautismo, Eucaristía. 83. El protestantismo separa lo individual de la comunidad cristiana. Conoció 12, 14-27. 84. El protestantismo confunde la veneración de los santos a la adoración de Dios. La teología católica no permite la adoración a los santos en ninguna forma ya que está solamente dirigida a Dios. Se honra a los santos, pero no se les adora, solo al Dios creador se le debe de adorar.
85. La antihistórica perspectiva de muchos protestantes conduce a muchas personas a pensar que el Espíritu Santo les está hablando, pero, en efecto, Él les había estado hablando a las multitudes de cristianos por 1500 años antes de que empezara el protestantismo. 86. Fallas en las ideologías originales protestantes han conducido, en reacción, a errores aún peores. Por ejemplo, la extrínseca justificación, ingeniada para asegurar la predominación de la gracia, llegó a prohibir cualquier señal exterior de su presencia, fe contra obras, sola fide. El calvinismo, con su cruel Dios, desilusionó al hombre hasta el grado de que se convirtieron en unitarianos. Muchos fundadores de sectas de origen reciente empezaron como calvinistas, testigos de Jehová, ciencia cristiana, etc. 87. El evangelicalismo está inescrituralmente obsesionado, típicamente en la moda norteamericana, con celebridades, teleevangelistas. 88. El evangelicalismo está obsesionado con la falsa idea de que grandes números en una congregación, o un rápido crecimiento, es señal de la presencia de Dios en una forma especial. Como si fuera su bendición excepcional. A ellos se les olvida que el mormonismo también está creciendo a grandes pasos. Dios nos llama a la fidelidad más bien que al éxito, a la obediencia y no a estadísticas. 89. El evangelicalismo frecuentemente recalca el crecimiento de números más bien que el crecimiento individual de la fe. 90. El evangelicalismo, en el presente, está obsesionado con autosuficiencia, autoayuda y, frecuentemente, con un patente egoísmo en lugar de la tradicional predicación sobre el sacrificio, sufrimiento y servicio cristianos. 91. El evangelicalismo tiene una truncada e insuficiente visión del lugar que el sufrimiento tiene en la vida cristiana. En vez de eso, están floreciendo movimientos como Salud y Riqueza y Pídelo y Tómalo dentro del protestantismo pentecostal, lo cual tiene un panorama de posesiones que no están en armonía ni con la Biblia ni con la tradición cristiana. 92. El evangelicalismo ha adoptado una perspectiva mundana que es, en muchas formas, más capitalista que cristiana. La riqueza y el logro personal se buscan más que la santidad, y es considerado como prueba del favor de Dios. Como con los puritanos y el pensamiento secularizado que es puesto encima de las enseñanzas de la Biblia y el cristianismo. 93. El evangelicalismo está cada vez más tolerando posturas izquierdistas extremas que no están de acuerdo con la visión cristiana, especialmente en sus seminarios y escuelas. 94. El evangelicalismo está cada vez más tolerando heterodoxia y liberalismo teológicos hasta cierto grado que muchos líderes evangélicos se han alarmado y, esto, predice un decline de normas heterodoxias. 95. Grupos de confesión positiva en el evangelicalismo pentecostal han adoptado una idea de Dios como una bolsa cósmica que está a la disposición de los caprichos frívolos y deseos del momento. Esto niega la absoluta soberanía y la libertad de Dios en no escuchar oraciones impropias. Esto. 4.3. 1 JN 5.14. 96. Las sectas arriba mencionadas con frecuencia enseñan que cualquiera, con suficiente fe puede ser sanado, pero esto es contrario a la tradición cristiana y a la Biblia, como, por ejemplo, el aguijón a mi carne de San Pablo, 1, que es considerado por muchos comentaristas protestantes como una enfermedad. 97. El evangelicalismo, por sus propias autocríticas, está terriblemente infectado por el pragmatismo, la falsa idea filosófica de que cualquier cosa que funciona, es verdadera o correcta. El evangelio, especialmente en la televisión, es vendido de la misma manera que son vendidas las hamburguesas de McDonald's, rápido y en la comodidad de su hogar. La tecnología, la mercadotecnia masiva y habilidades de relaciones públicas han reemplazado grandemente el cuidado personal y pastoral para los marginados, los irreligiosos y los que están alejados de la Iglesia. 98. En el evangelicalismo el pecado es considerado, con mucha frecuencia, como un fallo psicológico o una carencia de autoestima, en lugar de que se considere que verdaderamente es una voluntaria rebelión contra Dios. 99. El protestantismo, en todos los elementos esenciales, simplemente toma prestado doctrinas de la tradición católica o, lo mismo, las distorsiona. Todas las doctrinas que tanto los católicos como los protestantes creen, son claramente de origen católico: Trinidad, nacimiento virginal, resurrección, segunda venida, canon de la Biblia, cielo, infierno, etc. Aquellas donde difiere el protestantismo son usualmente distorsiones de los predecesores católicos. Por ejemplo, el cuaquerismo es una variación del pietismo católico. El calvinismo es una obsesión con la doctrina católica de la soberanía de Dios, pero tomada más allá de lo que el catolicismo ha enseñado: negación del libre albedrío, corrupción total, doble predestinación, etc.
Las dicotomías protestantes, como fe contra las obras, provienen del nominalismo que era, asimismo, una forma corrupta del escolasticismo que nunca fue dogmáticamente aprobado por la Iglesia católica. Cualquier substancia o verdad que esté presente en cada idea protestante es siempre derivada del catolicismo, el cual es el cumplimiento de las más profundas y mejores aspiraciones dentro del protestantismo. 100. Una de las bases fundamentales del protestantismo es sola escritura o solo la escritura, que ni es bíblica, ver abajo, ni histórica, pues no existía antes del siglo XVI, ni lógica. 101. La Biblia no contiene toda la enseñanza de Jesús, o del cristianismo como muchos protestantes creen, MC 433, 634, LC 24. 15-16,25-27, JN 1612, 2030, 21-25, HCHS 1, 2-3. 102. Sola escritura es un abuso de la Biblia ya que es un uso de la Biblia que es contrario a su propio testimonio ya sea implícito o explícito y, también, es un abuso contra la tradición. Una lectura objetiva de la Biblia conduce a uno a la tradición y a la Iglesia católica en vez de que sea lo opuesto. La Biblia, de hecho, es en sí misma una innegable tradición cristiana. 103. El NT al principio ni fue escrito ni fue recibido como la Biblia sino que sucedió gradualmente. Los primeros cristianos no pudieron haber creído en sola escritura como lo hace el protestantismo. Al menos que se refieran solamente al AT. 104. La tradición no es una mala sección en la Biblia. La palabra griega para dosis se refiere a algo que es transmitido de una persona a otra, sea bueno o malo. De la tradición buena, cristiana, se habla en 1 Sioar 11.2, 2 Tes 2.15, 3.6, y en Col 2.8. En esta última se contrasta con las tradiciones de los hombres. 105. La tradición cristiana, de acuerdo a la Biblia, puede ser oral o escrita, 2 Tes 2.15, 2 Tim 1, 13-14, 2.2. San Pablo no hace distinción cualitativa entre las dos formas. 106. Las frases palabra de Dios o palabra del Señor en Hechos y las epístolas casi siempre se refieren a la predicación oral, no a la misma Biblia. Mucho de la Biblia fue originalmente oral, por ej. Toda la enseñanza de Cristo pues él nada escribió o el sermón de San Pedro en el día de Pentecostés, etc. 107. Contrario a muchas declaraciones protestantes, Jesús no condenó todas las tradiciones, tampoco San Pablo lo hizo. Es en MT 15, 3,6, MT 7, 8-9,13, donde el Señor condena únicamente la tradición corrupta de los fariseos. 108. La palabra griega para didomi, o entregar la tradición apostólica ocurre en LC 1, 1-2, Rom 6:17, 1 Sioar 11:23, 15:3, 2 Pedro 2:21, Judas 3. Para la mano, o recibir la tradición cristiana ocurre en 1 Sioar 15, 1-2, Gal 1, 9,12, 1 Tes 2:13. 109. Los conceptos de tradición, evangelio, palabra de Dios, doctrina, y la fe son esencialmente sinónimos y todos son predominantemente orales. Por ejemplo, en las epístolas a los tesalonicenses San Pablo usa 3 de estos conceptos intercambiablemente, 2 Tes 2:15, 3:6, 1 Tes 2, 9,13, cf. Gal 1:9. HCHS 8:14. Si tradición es una mala palabra, también lo es evangelio y palabra de Dios. 110. En 1 Tim 3:15, San Pablo coloca a la Iglesia sobre la Biblia como fundamento de la verdad tal y como se hace en el catolicismo. 111. El texto prueba principal del protestantismo para sola escritura, 2 Tim 3:16, fracasa ya que dice que la Biblia es útil, pero no suficiente, para aprendizaje o justificación. El catolicismo está de acuerdo que la Biblia es admirable para estos propósitos, pero no en una forma exclusiva como en el protestantismo. También, cuando San Pablo aquí habla de la escritura, el NT todavía no existía, no existió por más de 300 años más, así que él solo se estaba refiriendo al AT. Esto significaría que el NT no era necesario como única regla de fe, si es que sola escritura es cierto y si fue supuestamente aludida en este versículo. 112. Siendo verdaderos los 11 factores de arriba, el catolicismo mantiene que toda su tradición es consistente con la Biblia, aun donde la Biblia es silenciosa o donde meramente es implícita en un tema. Para el catolicismo cada doctrina no tiene que ser encontrada principalmente en la Biblia, pues esta es la postura protestante de sola escritura. Por otro lado, la mayoría de los teólogos católicos declaran que todas las doctrinas católicas pueden ser encontradas, de alguna forma, en la Biblia, ya sea en forma de semilla o por derivación. 113. Como han señalado eruditos evangélicos,
Una postura extrema de la doctrina de sola escritura puede convertirse en bibliolatría, una adoración de la Biblia en lugar de a Dios quien es su autor. Esta mentalidad es parecida a la visión musulmana de la revelación, donde ningún elemento para nada fue involucrado. La sola escritura, correctamente entendida desde una perspectiva protestante más sofisticada, significa que la Biblia es la autoridad final en el cristianismo y no el registro de todo lo que Dios ha dicho y hecho como muchos evangélicos creen. 114. El cristianismo es inevitable e intrínsecamente histórico. Todos los eventos de Jesús, encarnación, crucifixión, resurrección, ascensión, etc., son históricos igualmente con la predicación de los apóstoles, la tradición, entonces. Es inevitable contrariamente a las numerosas reclamaciones protestantes que dicen que sola escritura aniquila a la tradición. Esto es cierto para grandes asuntos, eclesiología, trinitarianismo, justificación, y pequeños asuntos, como los fondos eclesiásticos, tipo de música en la liturgia, la duración de sermones, etc. Cada negación de una tradición en particular incluye una desviación, ya sea oculta o abierta, hacia la propia tradición alternativa de uno. Por ejemplo, si toda autoridad eclesial es despreciada, aún la autonomía o tradición individualista tiene que ser defendida, de alguna forma, como una perspectiva cristiana. 115. Sola escritura, literalmente, no puede ser verdadera ya que, prácticamente hablando, para la mayoría de los cristianos a través de la historia, no podían tener una copia de la Biblia pues la imprenta no existió sino hasta el siglo XV. La predicación y la tradición oral, junto con otras cosas como prácticas devocionales, días de guardar, arquitectura y arte sagrado, fueron los principales transmisores del Evangelio por 1400 años. En todos estos siglos, sola escritura hubiera sido considerada como un absurdo abstracto e imposibilidad. 116. El protestantismo dice que la Iglesia Católica ha añadido a la Biblia. La Iglesia Católica responde que ella solamente ha extraído las implicaciones de la Biblia, desarrollo de la doctrina, y que ha seguido el entendimiento de la Iglesia primitiva y dice que el protestantismo ha suprimido largas porciones de la Biblia que sugieren posturas católicas. Cada lado piensa que el otro no es bíblico, pero en diferentes formas. 117. La sola escritura es el talón de Aquiles del protestantismo. Mientras existan múltiples interpretaciones, sola escritura no soluciona el problema de la autoridad y certidumbre. Si la Biblia fuera tan clara y explícita en el grado de que todos los protestantes estuvieran de acuerdo por su lectura con una disposición de aceptar y seguir sus enseñanzas, esto sería una cosa. Puesto que este no es el caso, la multiplicidad de denominaciones lo demuestra, sola escritura es solo un sueño. Sobre lo que los protestantes están de acuerdo, es que el catolicismo es erróneo. De todas las doctrinas protestantes, la claridad de la Biblia es seguramente la más absurda y demostrablemente falsa por el registro histórico. 118. Visto lo anterior de otra forma, tener una Biblia no hace que la interpretación de uno sea infalible. La interpretación es tan inevitable como la tradición. La Iglesia Católica, por tanto, es absolutamente necesaria para poder hablar autoritativamente y prevenir confusión, error y división. 119. El catolicismo no considera a la Biblia como obscura, misteriosa e inaccesible sino que está vigilante para protegerla de toda exégesis arbitraria y aberrante. 2 Pedro 1:20, 3:16. Las mejores tradiciones protestantes buscan lo mismo, pero son inadecuadas e ineficientes ya que se encuentran fragmentados entre sí. 120. El protestantismo tiene un gran problema con el canon del NT. El proceso para determinar los libros exactos que constituyen el NT duró hasta el año 397 de nuestra era, cuando el Concilio de Cartago pronunció infaliblemente que la Biblia no se autentifica en sí misma, como cree el protestantismo. Algunos cristianos sinceros, devotos y con estudios dudaron la canonicidad de algunos libros que hoy tenemos en la Biblia. Otras personas consideraban otros libros como escritura pero no fueron incluidos en el canos. San Atanasio, en el año 367, fue el primero en enumerar todos los 27 libros del NT como escritura. 121. El Concilio de Cartago, al decidir el canon de toda la Biblia en el año 397, incluyó los llamados libros apócrifos que los protestantes sacaron de la Biblia. Antes del siglo XVI los cristianos consideraban esos libros como escritura y ni siquiera estaban separados de los otros libros, como hoy lo están en algunas Biblias protestantes que los incluyen. El protestantismo acepta la autoridad de este concilio para el NT pero no la acepta para el AT. Es la misma forma que arbitraria o selectivamente acepta o niega otros decretos conciliares. 122. Contrario al mito protestante y anticatólico,
La Iglesia Católica siempre ha tenido a la Biblia en alta estima, y nada ha suprimido de ella, protestó contra algunas traducciones protestantes. Pero los protestantes en ocasiones han hecho lo mismo con versiones católicas. Esto es probado por el laborioso cuidado de monjes que protegían y copiaban los manuscritos, y, también, por las constantes versiones traducidas en lenguas vernáculas, en oposición a las falsedades de solo Biblias en latín. Entre otras evidencias indisputables e históricas. La Biblia es un libro católico, y no importa que tanto los protestantes la estudien y la proclamen peculiarmente como de ellos. Ellos tienen que reconocer que es a la Iglesia Católica que deberían de agradecer por haber decidido el canon y por haber preservado intacta la Biblia por 1400 años. ¿Cómo puede estar la Iglesia Católica contra la Biblia, como dicen muchos anticatólicos, y al mismo tiempo preservándola y honrándola por tantos años? El solo pensamiento es absurdo, así como que se refuta a sí mismo. Si el catolicismo en realidad es tan malvado, como los anticatólicos quieren que creamos, el protestantismo debería de formar su propia Biblia en lugar de usar la que la Iglesia Católica ha entregado. 123. Contrario a la tradición cristiana y a la Biblia, el protestantismo niega el sacrificio de la misa. Gen 14:18, Salmo 110, 4, y 66, 18,21. Mal 1:11, Ep 7, 24-5, 13:10, Ap 5, 1:10/CF83, 13:8. El catolicismo, se tiene que recalcar, no cree que Jesús es sacrificado nuevamente en cada misa. Más bien, cada misa es una representación del único sacrificio en el Calvario, que trasciende al tiempo y al espacio, como en Ap 13:8. 124. El protestantismo no cree en el desarrollo de la doctrina, lo cual es contrario a la tradición cristiana y en muchas implícitas indicaciones en la Biblia. Siempre que la Biblia se refiere al conocimiento que aumenta y a la madurez de individuos cristianos, una idea semejante al desarrollo está allí presente. Aún más, muchas doctrinas se desarrollan en la Biblia ante nuestros propios ojos, revelación progresiva. Algunos ejemplos son la vida futura, la Trinidad, la aceptación de los gentiles, etc. Doctrinas que el protestantismo acepta completamente del catolicismo, como la Trinidad y el canon de la Biblia, se desarrollaron en el transcurso de la historia de los primeros 3 siglos del cristianismo. Es ingenuo tratar de negar esto. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, es un organismo vivo que crece y se desarrolla como todo cuerpo con vida. La Iglesia no es una estatua que de vez en cuando tiene que limpiarse, como muchos protestantes parece que así piensan. 125. El protestantismo separa justificación de la santificación, lo que es contrario a la tradición cristiana y a la Biblia. MT 5:20, 7, 20-24, Rom 2, 7-13. 1 Sioar 6:11, 1 Pedro 1:2. 126. El protestantismo opone la fe contra las obras, sola fide, pero este es un rechazo de la tradición cristiana y la explícita enseñanza de la Biblia. MT 25, 31-46. LC 18, 18-25, JN 6, 27-9, GAL 5-6, EF 2, 8-10, FIL 2, 12-13, 3, 10-14, 1 TES 1-3, 2 TES 1-11. EF 5-9, ESTGO 1, 21-7, 2, 14-16. Estos textos también indican que la salvación es un proceso y no, como en el protestantismo, un evento instantáneo. 127. El protestantismo rechaza la tradición cristiana y enseñanza bíblica del mérito, o recompensa, de nuestras buenas obras llevadas a cabo por la fe. MT 16:27, Rom 2:6. 1 Sioar 3, 8-9, 1 Pedro 1:17, Ap 22:12. 128. La doctrina protestante de la justificación extrínseca, atribuida o exterior, contradice a la tradición cristiana y a la doctrina bíblica de la justificación infusa, actual, interior y transformadora, que incluye santificación. Salmo 51, 2-10, 103, 12, JN 1:29, Rom 5:19, 2 Sioar 5:17, Ev 1:3, 1 JN 1, 7-9. 129. Muchos protestantes, especialmente presbiterianos, calvinistas y bautistas, creen en la seguridad de salvación, o perseverancia de los santos, la creencia de que uno no puede perder su salvación, supuestamente obtenida en un tiempo determinado. Esto es contrario a la tradición cristiana y a la Biblia. 1 Sioar 9:27, Gal 4:9, 5, 1,4, Col 1, 22-3, 1 Tim 1, 19-20, 4:1. 5:15, Ep 3,
12-14, 6, 4-6, 10, 26,29,39, 12, 14-15, 2 Pedro 2, 15,20-21, Ap 2. 4-5. 130. Contrario al mito protestante y anticatólico, la Iglesia Católica no enseña que uno se salva por las obras aparte de la gracia precedente, sino que enseña que las obras son inseparables como en Santiago capítulos 1 y 2. Esta herejía de la cual la Iglesia Católica es frecuentemente acusada fue condenada en el Segundo Concilio de Orange en el año 529 después de Cristo. La herejía es conocida como pelagianismo, que enseña que el hombre puede salvarse a sí mismo por medio de sus esfuerzos naturales sin la necesaria gracia sobrenatural de Dios. Una doctrina más moderada es el semipelagianismo, que también fue condenado. Continuar en acusar a la Iglesia Católica de esta herejía es una señal de imparcialidad y una manifiesta ignorancia de teología, así como ignorancia de la clara enseñanza del Concilio de Trento. 1545-63, que está al alcance de todos para ser estudiada. Sin embargo, el mito aún sigue extrañamente persistiendo. 131. Contrario a la tradición cristiana y a la Biblia, el protestantismo casi ha eliminado la práctica de la confesión a un sacerdote, o al menos a un ministro o pastor, ver MT 16-19. 18-18, JN 20-23. 132. El protestantismo no cree en la penitencia, o castigo temporal para el pecado ya perdonado, y esto es contrario a la tradición cristiana y a la Biblia, ver, por ejemplo, Num 14. 19-23, 2 Sam 12, 13-14, 1 Sioar 11, 27-32, Eb 12, 6-8. 133. El protestantismo tiene un concepto muy limitado de la mortificación de la carne, o de sufrir con Cristo, MT 10-38, 16-24, Rom 8, 13,17. 1 Sioar 12, 24-6, Fil 3-10, 1 Pedro 4, 1,13. 134. De la misma manera, el protestantismo ha perdido la doctrina del sufrimiento redentor de los cristianos con Cristo para el bien de todos. Ex 32, 30-32, Num 16. 43-8, 25, 6-13, 2 Sioar 4-10, Columna 24, 2 Tim 4-6. 135. El protestantismo ha rechazado la doctrina del purgatorio como consecuencia de su falsa perspectiva de la justificación y penitencia. Y esto lo hace a pesar de la mucha evidencia que se encuentra en la Escritura. Is 4-4, 6, 5-7, Mix 7, 8-9, Mal 3, 1-4, 2 Macabeos 12. 39-45, MT 5, 25-6, 12-32, LC 16, 19-31, CF, EF 4, 8-10, 1 Pedro 3. 19-20, 1 Sioar 3, 11-15, 2 Sioar 5-10, Ap 21-27. 136. El protestantismo ha rechazado, principalmente a causa de malos entendidos, la doctrina católica de las indulgencias, que es, simplemente, la remisión que la Iglesia ofrece. Apoyada en MT 16-19, 18-18, AN JN 20-23, por las penas temporales del pecado, penitencia. Esto no es diferente de lo que San Pablo hizo referente a un hermano que había errado en la iglesia de Corintio. San Pablo primero impuso una penitencia sobre él, 1 Sioar 5, 3-5, después remitió parte de esa penitencia, una indulgencia, en 2 Sioar 2, 6-11. Solo porque ciertos abusos ocurrieron antes de la rebelión protestante, admitidos y corregidos por la Iglesia Católica, no es motivo para deshacerse de una doctrina que es bíblica. Pero es típico del protestantismo en quemar la casa en lugar de limpiarla, de tirar al niño junto con el agua que lo bañó. 137. En oposición a la tradición cristiana y a la Biblia, el protestantismo niega oraciones por los difuntos. Ver Tobías 12-12, 2 Macabeos 12, 39-45. 1 Sioar 15-29, 2 Tim 1, 16-18. Estos son versículos que también tienen que ver con el purgatorio, ya que esas oraciones son para los santos que allí están. 138. El protestantismo, sin base bíblica, rechaza la intercesión que por nosotros hacen los santos que están en el cielo y la correspondiente invocación de los santos por sus efectivas oraciones. Estgo 5:16. La tradición cristiana y la Biblia, por otro lado, han mantenido esta práctica. Los santos en el cielo están conscientes de asuntos aquí en la tierra. MT 22:30 y compare con LC 15:10 y 1 Sioar 15:29, EB 12:1,
se aparecen en la tierra e interactúan con el hombre. 1 Sam 28, 12-15, MT 17, 1, 3, 27, 50-53, AP 11 3, y, por tanto, pueden interceder por nosotros y nosotros podemos pedirle sus oraciones de la misma manera que hacemos con los cristianos aquí en la tierra. 2 Macabeos 15-14, AP 5 8, 6, 9-10. 139. Algunos protestantes, a pesar de la tradición cristiana y de la Biblia, no creen en ángeles guardianes. Salmo 34, 7, 91 horas y 11 minutos. MT 18:10. HCHS 12:15, Ébona 14. 140. Contrario a la tradición cristiana y a la Biblia, muchos protestantes niegan que los ángeles pueden interceder por nosotros. Apuna 4, 5-8, 8, 3-4. 141. A pesar de la desarrollada tradición cristiana e indicaciones en la Biblia, el protestantismo rechaza la Inmaculada Concepción de María. Vea Gen 3:15, LC 1:28. Las palabras llena de gracia son interpretadas por los católicos, en bases lingüísticas, como sin pecado. El arca de la alianza es vista como una prefiguración, o tipo, de María. Ver LC 1:35 y comparar con Ex 40, 34-8. LC 144W/2 Sam 6, 14-16. LC 143 comparar con 2 Sam 6-9. La presencia de Dios requiere una extraordinaria santidad. 142. A pesar de la desarrollada tradición cristiana e indicaciones en la Biblia, el protestantismo rechaza la asunción de María. Si María, en efecto, estaba sin pecado, ella no tendría que pasar por la putrefacción de la muerte. Salmo 16:10, Gen 3:19. Eventos semejantes en la Biblia no hacen ni improbable o antibíblica a la asunción, como, por ejemplo, con Enoc, ver Gen 5:24, comparar con Eb 11:5, con Elías, 2-2:11, con Pablo. 2 Joar 12, 2-4, comparar con la doctrina protestante del rapto, 1 Tes 4, 15-17 y los santos resucitados, MT 27, 52-3. 143. Muchos, casi todos, protestantes niegan la virginidad perpetua de María a pesar de la tradición cristiana, incluyendo la unánime aceptación de los fundadores protestantes como Lutero, Calvino, Zwinglio, etc. Algunas evidencias bíblicas apoyan esta doctrina y algunos protestantes la aceptan, pero esto es muy profundo para aquí tratar en forma breve. 144. El protestantismo niega la maternidad espiritual de María para los cristianos, lo cual es contrario a la tradición cristiana y a la Biblia. JN 19, 26-7. He ahí tu madre en Ap 12, 1,5,17. Los cristianos son descritos como la semilla de ella. Los católicos creen que María está incomparablemente más viva que nosotros y, por tanto, las oraciones de ella por nosotros son muy efectivas. Estgo 5:16, Ap 5:8, 6, 9-10. Pero, en nuestra condición de criaturas creadas por el Creador, María es nuestra hermana. Ella nunca opera aparte de las gracias necesarias de parte de su Hijo, y ella nunca se glorifica a sí misma sino a su Hijo tal y como lo recalca la teología católica. 145. El protestantismo rechaza el papado. A pesar de la profunda tradición cristiana y la fuerte evidencia que la Biblia presenta sobre la preeminencia de Pedro y la comisión de Jesús como la roca de su iglesia, nadie niega que Pedro fue, de alguna manera, un líder entre los apóstoles. El papado, tal y como lo conocemos, es derivado de esta primacía. Los siguientes textos, MT 16, 18-19, LC 22, 31-2, JN 21. 15-17 son los textos papales más directos. El nombre de Pedro aparece al principio en todas las listas de los apóstoles. Aún un ángel implica que él es el líder de los apóstoles, MC 16:7, y él es aceptado como tal, HCHS 2. 37-8,41. Pedro obra el primer milagro del tiempo de la Iglesia, HCHS 3, 6-8, pronuncia la primera anatema, HCHS 5, 2-11, resucita muertos, HCHS 9:40. Es el primero en recibir a los gentiles, HCHS 10, 9-48, y su nombre es mencionado más que a ninguno de los otros discípulos puestos por junto, 191 veces. En la Biblia mucha evidencia semejante puede ser encontrada. 146. Desde el principio, la Iglesia de Roma y los papas fueron cruciales para el gobierno y dirección teológica y ortodoxia de la Iglesia cristiana. Esto es innegable.
Todos los grupos históricos hoy considerados como heréticos tanto por protestantes como por católicos fueron originalmente juzgados como tales por papas y /diagonal o concilios ecuménicos presididos y ratificados por los papas. 147. En su desesperación por complementar algún tipo de continuidad histórica aparte de la Iglesia Católica. El protestantismo en ocasiones se esfuerza en reclamar una línea de las sectas medievales como los valdenses, cátaros y albigenses, y algunas veces a grupos anteriores como los montañistas o donatistas. Sin embargo, este esfuerzo está condenado a fallar cuando uno estudia profundamente lo que esas sectas creían. Ellos mantenían mucha enseñanza católica, anatema para los protestantes, o mantenían ideas heréticas antitéticas a todo el cristianismo, católico, protestante u ortodoxo, o ambos, haciendo de esta teoría protestante bien dudosa. 148. La Iglesia Católica tiene la más sofisticada y cuidadosa filosofía socioeconómica y política cristiana. Una mistura de elementos progresivos y conservativos distintos de la común retórica política y maquiavélica que típicamente dominan el campo político. El catolicismo tiene la mejor visión de la Iglesia con relación al Estado así como con la cultura. 149. El catolicismo tiene la mejor filosofía cristiana y perspectiva del mundo, formada a través de siglos de reflexión y experiencia. Así como su reflexión y desarrollo teológico, la Iglesia Católica es inefablemente sabia y profunda y, hasta cierto grado, verdaderamente maravillosa e indicativa del seguro sello divino. Justo antes de que me convirtiera al catolicismo, solía maravillarme en cómo la Iglesia Católica podía ser tan correcta en muchas cosas. Yo estaba acostumbrado a pensar, como buen evangélico, que la verdad siempre es una mezcla, por mi seleccionada, de ideas que proceden de muchas denominaciones protestantes así como del catolicismo y la ortodoxia, pero que al mismo tiempo, ninguna tenía la verdad completa. Pero, sorpresa, la Iglesia Católica, después de todo, tiene esa verdad completa. 150. Por último, pero no al último, el catolicismo tiene la más sublime espiritualidad y vigor devocional manifestado en miles de formas diferentes, desde el ideal monástico al heroico celibato del clero y de religiosos y religiosas, los hospitales católicos, la nítida santidad de un Tomás a Kempis o un San Ignacio con sus grandes libros devocionales. Infinidad de santos tanto canonizados como desconocidos, una Madre Teresa, un Juan Pablo II o un Papa Juan XXIII, los primeros mártires, un San Francisco de Asís, os eventos en Lourdes y Fátima, el vivo intelecto y sabiduría del arzobispo Fulton Sheen, San Juan de la Cruz, el santo valor de un Chesterton o un Muggeridge, ancianas y ancianos, jóvenes, adultos haciendo el Vía Crucis o rezando el rosario, atendiendo la hora santa, y la lista puede seguir y seguir. Este ánimo devocional es inimitable en su alcance y profundidad a pesar de muy buenas contrapartes en la espiritualidad protestante y ortodoxa.